tenemos un otoño precioso y este sábado tenemos algo especial con Susana Domínguez, con la charla que nos va a dar sobre árboles singulares. Yo soy Gloria Molina, coordino el Aula de la Naturaleza de Revenga. Es un proyecto personal que ya lleva pues casi 2 años y que os agradezco, tanto Jorge como yo, que hayáis venido este sábado a una actividad más. Nuestro objetivo es la divulgación ambiental, que llegue a todo el mundo, y creo que lo estamos consiguiendo gracias al apoyo que nos dan pues, expertos y expertas de temas ambientales y que nos ayudan en el desarrollo de ese proyecto y que llegue la divulgación a todos los niveles. Es ingeniera forestal, ingeniera de montes y empresaria, presidenta de Bosques Sin Fronteras, miembro del Grupo Europeo de Árboles Singulares, miembro del Grupo de Trabajo de Comunicación Forestal de la FAO, del Grupo de Trabajo de Bosques Urbanos Silvamed de FAO. Es directora del Máster de Ecología Urbana e Infraestructura Verde de la UNED. Desde el año 2000 trabaja como consultora ambiental en su empresa SDL, Investigación y Divulgación del Medio Ambiente, enfocada a estudiar y poner en valor el árbol en todas sus facetas. A su vez, ha centrado sus esfuerzos en la divulgación de los trabajos y en el desarrollo de proyectos y materiales que pongan el valor del árbol en la sociedad. Ha escrito 18 libros y numerosos artículos y desarrollado una intensa labor en numerosos medios de comunicación, radio y televisión. Es fundadora y presidenta de la asociación Bosques Sin Fronteras, desde la cual ha promovido y dirigido el proyecto nacional Árboles Leyendas Vivas, el programa de viajes Abraza tus árboles y la convocatoria del Premio Árbol y Bosque del Año y la creación de la red de municipios Amigos de los Árboles. Así que tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas y disfrutar de la charla. Gracias, Susana. Bueno, ¿me oís bien? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Y bueno, me encanta porque veo muchísima gente y bueno, y es un sábado por la mañana, con lo que eso conlleva a los que os gusta, que yo creo que casi todos, si no por todos, iros al monte, pues os agradezco mucho que estéis aquí escuchándome a mí. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, compartir mi pasión, que son los árboles, y bueno, pues voy a contar cosas, ¿no?, interesantes, yo creo, para todos aquellos que nos gustan los árboles, y bueno, y también compartir con vosotros vuestras inquietudes, ¿no?, y espero que os guste, ¿vale? Un placer. Bueno, empiezo con esta imagen. Es una imagen que representa muy bien lo que es un árbol singular. Si os dais cuenta, esta imagen es una imagen de, bueno, con gente que está vestida de domingo. ¿Lo veis? Este señor de aquí, este es el dueño del árbol. Bueno, este árbol se llama Loparot, el padre de los olivos. Loparot en catalán. Está en Horta de Sant Joan y esta foto se la hicieron precisamente el dueño del árbol junto con el alcalde y los máximos representantes del pueblo en el árbol más importante que tenía Horta de Sant Joan en ese momento, ¿no? Entonces, lo de los árboles singulares es muy curioso porque pensamos que la conservación de la naturaleza es algo que es nuevo, moderno, ¿no? O sea, estamos muy contentos porque tenemos parques nacionales y porque realmente pensamos que estamos haciendo más o menos las cosas bien, ¿no? Y te das cuenta, empiezas a indagar un poco y a rascar y hay detrás un movimiento de gente que ha sido digamos, el que ha llevado a que hoy en día podamos conservar muchos de nuestros monumentos naturales, nuestros paisajes y nuestros árboles, ¿no? Esta persona en concreto, la que está justo arriba, el dueño del árbol, esta persona es la que de alguna manera evitó que ese árbol en la guerra civil fuera cortado para leña. Entonces, bueno, este es el Loparot,
que lo podáis ver, es muy bonito, es un árbol espectacular y es representativo precisamente de esos olivos, de esos olivares antiguos que había en la zona de Tarragona, y es probablemente el más viejo de todos ellos. Bueno, pero el concepto, como digo, de árbol singular no es algo que sea nuevo, sino que ya los etruscos, los romanos, los griegos ya le daban una importancia especial. De hecho, bueno, pues hay un escrito de Plinio en el siglo I después de Cristo que habla precisamente de una encina de la más antigua de la ciudad, ¿vale?, que tiene una inscripción de bronce, o sea, que realmente había mucho interés también por árboles singulares hace pues miles de años, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa curiosa es eso, determinados árboles que eran especiales, ¿no? Por ejemplo, había un laurel, un higo sobre un laurel, en una colonia griega, en Turquía una palmera sobre la estatua del César, y luego pues en el propio Capitolio, en Roma, una palmera sobre el altar de Júpiter, ¿no? Y eso está reflejado, ¿no? Reflejado como especies o árboles especiales que representaban algo más, ¿no? Algo diferente. Una cosa curiosa es también se encuentran escritos, por ejemplo, de cómo el emperador Vespasiano había podido ver o le habían predicho cómo iban a ser sus nietos en función del crecimiento de una encina, ¿eh? Entonces, bueno, son cosas curiosas, ¿no?, que encuentras y que realmente te hacen reflexionar, ¿no?, sobre esos árboles maravillosos, ¿no?, que la gente que incluso pues, reflejaban hasta la propia vida indicativa del ser humano. Ya nos vamos un poquito más allá y, por ejemplo, la primera descripción que se hizo de los baobabs pues fue precisamente en el siglo XV, que fue un baobab que descubrió Luis Cadamosto, pues que tenía unos 33 metros de circunferencia. O sea que bueno, es muy curioso también Humboldt, el famoso naturalista y explorador, que fue un poco el que inició la geografía, un poco el gran geógrafo que fue Humboldt. Bueno, pues en sus viajes también refleja un poco todas esas encinas, árboles, digamos, árboles especiales que él fue también reflejando en todos sus escritos, ¿eh? Y de hecho, si habéis leído algo de Humboldt, pues vais a ver que hay mucha información, como por ejemplo, habla del drago de la Orotava en Tenerife, que fue un drago bestial que, bueno, se descabezó por un huracán. De hecho, si veis aquí, esta es la foto un poco de lo que pasó, ¿no?, con este árbol. Y bueno, habla de eso, de ese drago que tenía en aquellos momentos 15 metros de perímetro, ¿vale?, y 21 metros de altura, ¿eh? O sea, que realmente, de hecho, el propio Humboldt fue también, reflejó en sus escritos el drago de Icod, que en ese momento, cuando él lo midió, medía 14 metros de perímetro. Luego veréis que el drago de Icod, en los resultados que nosotros hemos tenido de algunos estudios que hemos hecho, pues es un poquito más ancho, pero también es verdad que no sabemos dónde midió Humboldt, ¿eh? O sea que ahí es complejo, ¿no?, poder tener esa referencia clara, ¿no? Luego, bueno, pues en cuanto a la longevidad, pues también los árboles, los tejos, por ejemplo, siempre han sido los árboles más longevos por excelencia, ¿no?, que quizá todos estos datos que se dan en el siglo XIX pues quizás sean un poquito exagerados, ¿eh? Pero bueno, también existían de alguna manera, no sé si veis bien, si me pongo yo o me quedo quieta, es que claro, me pongo delante, no sé si veis. Sí, vale, estupendo. Bueno, entonces, bueno, pues por ejemplo, datos como 30 siglos de existencia, 25, 26 siglos de otro tejo, 14,5 siglos. Bueno, los tejos son muy longevos, eso está claro, ¿no? Pero estudios realmente bien hechos hay muy pocos. Estudios de longevidad sobre tejos hay muy pocos, ¿vale? Pero bueno, este es otro tema que después, si nos da tiempo, pues podremos hablar. Luego,
árboles singulares que han despertado también muchísima expectación. Fijaros esta foto, es una foto de una secuoya cortada, pero están todos los trabajadores alrededor haciéndose la foto. O sea, eran otros tiempos, otra mentalidad, y claro, no era una mentalidad de... estaban contentos o estaban muy orgullosos por haber cortado esa secuoya que para ellos era impresionante e increíble, ¿no? A nosotros esta foto ahora nos horroriza, pero realmente eran otros tiempos. Pero aún así, la gente siempre ha entendido esos árboles como árboles especiales, ¿no? De hecho, si no, no tendría sentido hacerse una foto así, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente en el siglo XIX, en 1852, pues fueron los primeros árboles que se protegieron en el mundo, fueron las secuoyas, estas grandes secuoyas que hasta hace poco, hasta ese momento se cortaban, ¿eh? Se cortaban y se aprovechaban para todo tipo de utensilios y madera. Bueno, y ahora vamos a contar un poco qué pasa en España, ¿no? Qué pasa en España y qué iniciativas de árboles singulares ha habido de protección y de conservación, ¿no? Entonces, en el año 74, no sé si sabéis que el ICONA, el antiguo ICONA, hizo, digamos, una solicitud a todos los servicios provinciales para que mandaran cuáles eran esos árboles singulares que podían ser interesantes para realizar un catálogo de conservación, ¿eh? Y entonces, bueno, en principio era un inventario meramente, se ha quedado en inventario porque no hay un catálogo nacional, desgraciadamente, pero bueno, es un inventario muy interesante porque ahora veréis fotos del antes y el después de algunos árboles y bueno, también da una visión, ¿no?, de qué árboles existían en aquel momento, ¿no? En total se inventariaron 233 árboles. Lo que pasa que había mucha disparidad en cuanto a qué cosas ponían en cada una de las fichas, ¿no? Entonces ese es un poquito dispar, ¿no? Y bueno, pues un dato curioso es que un 17% de los ejemplares identificados en ese primer inventario están catalogados ahora mismo como árboles singulares o monumentales en este momento, ¿no? Entonces, bueno, fue una primera iniciativa que desde luego tiene mucho valor, muy interesante. Y bueno, aquí os pongo unas cuantas fotos de algunos árboles del catálogo que, bueno, pues han ido cambiando. Como veis, la olivera de España, este árbol es un árbol espectacular, luego lo vais a ver con más detalle. Este árbol está ahora mismo afectado por Xylella fastidiosa, que es una enfermedad bastante grave para los olivos y bueno, si no está muerto está a punto de morir, ¿vale? Y este sería el árbol en el año 74, cuando se hizo el inventario. Aquí otro árbol muy curioso es este, que es el pino de Sapedrisa, es un pino piñonero que tiene una historia muy interesante, que fue precisamente un archiduque de Austria, que además era familia de Sisi. Bueno, pues tenía una finca allí en Baleares, en Mallorca, y bueno, pues este hombre salvó a este pino de ser talado porque, bueno, pues tenía esa sensibilidad especial, ¿no? Y entonces hay una historia muy interesante y muy curiosa de un señor que en ese momento iba a talar el pino, entonces él vino, le compró el árbol y evitó que ese árbol se cortara. Lo curioso es que decían también que los vecinos empezaron a talar otros árboles así, haciendo que talaban otros a ver si le compraban más árboles el archiduque, ¿no? Pero bueno, lo curioso de eso también es que este árbol al final también ha tenido problemas ahí y está en la carretera, ha sido salvado porque estaba catalogado y bueno, pues está en la carretera y ha ido pues como ha podido apañándose, pero bueno, lleva allí pues unos cuantos años, cientos, y bueno, pues es un árbol también interesante en cuanto a esa evolución. Y bueno, y si tenemos que hablar de evolución, pues mirar, este es el árbol es uno de los árboles, las encinas más impresionantes que yo he visto nunca, que es la encina de las 1000 ovejas en el Valle de Alcudia.
Y bueno, pues es un árbol que decían que debajo podían caber hasta 1000 ovejas y desgraciadamente pues por una mala gestión pues al final lo podaron, es un árbol que no había sido nunca podado, llevaba muchísimo tiempo sin tocarse y bueno, pues empezó a entrar el viento y se fue rompiendo y ese árbol es ahora mismo pues, bueno, pues un desecho de leña, ¿no? Vale, entonces, bueno, esto es también pues una de las consecuencias que tiene a veces el no gestionar adecuadamente o no cuidar adecuadamente los árboles, ¿no? Y voy a contaros un poquito en qué consistió el proyecto Leyendas Vivas, porque eso nos va a permitir primero también conocer cómo se puede catalogar los árboles o cómo se pueden seleccionar árboles para un catálogo, y segundo también para que yo os vaya contando de algunos que fuimos encontrando cosas curiosas, ¿vale?, sobre esos árboles. Bueno, es un proyecto que realizamos Bosques Sin Fronteras en el año 2002-2003 y se trataba de buscar los árboles más singulares de todo el territorio español, ¿no? Y bueno, sobre todo especies autóctonas, ¿eh? Las especies alóctonas las dejamos fuera, ¿vale? Y bueno, pues intentamos tener un proceso de trabajo que fuera pues un poco lógico, ¿no? Y primero recopilamos toda la información que había en ese momento sobre árboles singulares, hicimos una criba y una selección de ejemplares, hicimos una petición de permisos para ir a verlos, un trabajo de campo, trabajo de laboratorio, trabajo de gabinete y luego ya al final una elaboración de trabajo final. He de decir que este proyecto fue apoyado por el Ministerio, en ese momento que era el Ministerio, ya no sé si era el de Agricultura, es que como ha cambiado tanto, el Ministerio de Medio Ambiente, el Miteco no era el Agricultura o el de Medio Ambiente, no me acuerdo en ese momento, que ha pasado ya mucho tiempo. Y bueno, y también nos apoyaron económicamente pues la Caja Madrid en ese momento, también la Fundación Repsol y la Fundación Biodiversidad del Ministerio. Entonces, bueno, gracias a eso pues pudimos hacer ese trabajo y viajar por toda España buscando esos árboles, ¿no? Cogimos también, como digo, toda la información que había con todos los catálogos locales, particulares, hicimos también una pequeña campaña en medios de comunicación y bueno, pues el resultado fue que conseguimos tener una base de datos con más de 3500 árboles en el 2005. Ahora la base de datos que tenemos, aunque ya no hacemos este trabajo tan exhaustivo, sino que vamos haciéndolo pues según nos van mandando nuestros colaboradores, nuestros socios y tal, pues ahora tenemos unos 4700 árboles metidos en la base de datos, ¿vale? Y bueno, pues esta sería un poco el resultado, ¿no?, de todo eso. Si veis aquí, Castilla y León es de las comunidades que más árboles tiene, y luego veréis que Castilla y León también es la que menos catalogados tiene, ¿vale? Entonces, bueno, y bueno, pues veis, por ejemplo, Madrid, que es muy chiquitita, que tiene 171, ¿vale? Ahora mismo tiene más, ¿vale? Pero bueno, estos serían los resultados hace tiempo, ¿no? Seleccionamos 200 ejemplares, ¿vale?, de 71 especies autóctonas, que incluyan todas las comunidades autónomas. Los criterios objetivos fueron tamaño, edad, historia, y los subjetivos rareza y forma, ¿no? Y luego, bueno, pues más o menos sacamos estos criterios por árbol, ¿no? O sea, por árboles. Entonces, bueno, las dimensiones es claro el criterio más evidente, ¿no?, para darle un valor a un árbol singular a nivel monumental, pues siempre el árbol más grande o el árbol más impresionante siempre es el que a lo mejor destaca de primera, ¿no? Pero luego, bueno, ahora veréis que hay luego muchos otros árboles también muy interesantes que no solamente son a lo mejor mucho más pequeños, pero tienen también una singularidad. ¿Cómo hicimos lo del tamaño? Pues mira, nos basamos, gracias al Inventario Forestal Nacional, nos basamos, digamos, en los rangos que teníamos de tamaño de cada una de las especies. Esto, por ejemplo, era para tilo. Entonces, si veis aquí, la abundancia en los tamaños más pequeños a la escasez en los tamaños más grandes.
Entonces, ¿nosotros dónde partíamos? Desde la escasez. A partir de ahí ya decíamos, es singular, ¿de acuerdo? O sea, era un criterio por tener una idea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver algunos, ¿vale? Y os voy contando. Aquí lo de menos son quién es el más alto y quién es el más grande, sino un poco, bueno, son resultados, pero lo que nos permite un poco también es ver el espectro, ¿no?, de árboles que tenemos en nuestro territorio y poder también, pues, valorarlos. No sé si veis aquí, a ver si vemos, aquí hay una persona, no se ve muy bien, pero esta soy yo. Y este es el árbol. O sea, este árbol es un pino canario, que está en, no sé si lo conocéis, el pino gordo de Vilaflor. Está en Tenerife. Bueno, es espectacular. La gente va mucho a ver el drago, que el drago también es un árbol impresionante, pero los pinos gordos de Vilaflor yo creo que hay que ir a verlos. Es espectacular, son árboles impresionantes. Tienen más de 50 metros de altura. O sea, es una cosa impresionante también. Bueno, esta es una haya que se encuentra también en Cataluña. Está dentro de como una especie de olla de vegetación y es altísima, tiene 42 metros de altura, pero porque va buscando la luz y realmente, bueno, se encuentra que no tiene suficiente y, bueno, va buscando la luz y es un árbol también muy bonito. En ese entorno se organizan ahí también, cerca de esa zona de la Grevolosa, antiguamente, ahora ya no sé si se hacen, pero se hacían conciertos de música clásica en la olla de vegetación junto al haya, y, bueno, una cosa preciosa, mágica. Sí. Este sería el pino del Galapán, también otro gigante. Aquí veis que hay una persona. Este tiene 40 metros de altura. Este árbol no es el más viejo. El más viejo es este de aquí. ¿Veis que hay ahí como una especie de bonsái muy a lo lejos y tal? Bueno, pues este es mucho más viejo que el pino del Galapán y es más pequeño. Entonces, este se encuentra en la Sierra de Segura, y, bueno, es un árbol también muy espectacular. Esta es la palmera de Paquesito. Esta palmera es una palmera canaria, las palmeras, no sé si sabéis, las palmeras datileras no son palmeras autóctonas de Canarias, ni del territorio español. La palmera canaria, el Finis canariensis, esta es la palmera autóctona de siempre, de toda la vida, ¿no? Y esta palmera es la más alta que existe de esa especie. Tiene 40 metros de altura y es una palmera que siempre nosotros nos hemos preguntado por qué esa palmera está ahí sola y realmente todas las demás palmeras las cortaron. O sea, porque lo curioso fue que le llamaban las palmas de Gran Canaria precisamente por las palmeras, ¿no? Pero cuando vino la conquista cortaron muchísimas palmeras y esta, sin embargo, la dejaron. Y es una muy antigua, porque no sé si sabéis que las palmeras en realidad no crecen como árboles, sino que crecen como herbáceas. Cuanto más altas son, más viejas son. El árbol, cuanto más viejo es, más ancho es, porque crece con anillos de crecimiento. Las palmeras no. Las palmeras tienen otro tipo de crecimiento, que es un crecimiento más herbáceo, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, esta palmera, nosotros creemos que además está justo en una zona de la costa que servía como punto de referencia para los barcos cuando avistaban la costa. Y entonces era una palmera tan alta que tenía, digamos, ese punto de referencia. Lo curioso es que la mayoría de los árboles que han sobrevivido a tantos años, que luego veremos qué edades hemos encontrado, es porque ha habido un motivo. Y el motivo, a lo mejor, no era el motivo de conservación, como nos hemos encontrado en Loparot, sino era un motivo de utilidad. Y entonces es muy curioso porque si empiezas a pensar los motivos, al final los encuentras. Porque si no, esos árboles no estarían ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente el medio natural en aquellos años, hace cientos de años, miles de años atrás, era diferente al nuestro y entonces, claro, necesitaban, pues eso, leña, hacer casas, estructuras, edificación,
barcos, lógicamente. Entonces, todo lo que ha sobrevivido hasta ahora tiene un motivo y ese motivo es interesantísimo conocerlo, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas más interesantes y más apasionantes de sentarte a pensar, bueno, ¿y este árbol por qué está aquí? ¿Cuántos cientos de años y por qué? ¿No? Y eso es, bueno, muy interesante, por lo menos a mí me lo parece. En cuanto a perímetros, pues tenemos, este es un viñátigo, está en Canarias. Ya sabéis que en Canarias las especies, la botánica de Canarias es diferente a la botánica europea. Entonces tenemos árboles muy diferentes, especies muy diferentes, porque es una vegetación de otro tipo, digamos, otra flora diferente a la europea. Entonces aquí tenemos viñátigos, este es una cepa, es una especie muy, muy chula, que es incluso caducifolia, y bueno, pues este es un viñátigo en La Gomera, en el parque de Garajonay de La Gomera, pues uno de los que más gruesos hemos encontrado. Este es un castaño, este se llama el castaño del campano, está en el Bierzo. No sé si sabéis, en el campano, ¿sabéis lo que es el campano? Eso es, eso es. A este le han llamado el campano porque era el más grande. Eso es, eso es. Entonces, el campano para ellos era este, porque era el más grande, ¿no? Entonces, digamos, el diferente, ¿no? Y le llamaban el castaño del campano, ¿no? Ese está en el Bierzo, este lo podéis ir a ver, está cerca de Villar de Acero, es un árbol espectacular. Las fotos no hacen nunca honor a los árboles, o sea, eso hay que verlo en vivo y en directo, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, este es otro castaño también maravilloso. Fijaros que parece, no sé, parece que va a salirse de, ¿verdad? Con las patas y va a empezar a andar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues este castaño también es el castaño de Istán. Este está en la Sierra de Málaga, y bueno, está muy cerquita de la playa. O sea, la gente muchas veces, Istán está a 2 pasos de Marbella y 2 pasos de... Y bueno, pues este árbol tiene también tiene una historia muy chula, ¿no? Que precisamente aquí hicieron, y existen además escritos que así lo certifican, aquí hicieron una misa antes de hacer, justo al lado del castaño, por eso le llaman castaño santo, hicieron una misa antes de una batalla que iba a hacerse en el puerto de la Refriega, que está muy cerquita de este castaño, ¿no? Y entonces los españoles hicieron ahí una misa, ganaron la batalla y a continuación declararon al castaño santo. Y este árbol, ¿por qué es santo? Y porque lo declararon santo, y porque es como es, y porque es grande, y porque... Por eso está aquí. Ha estado a punto de perderse ahora en los últimos años. Ah, sí, sí, no me extraña, no me extraña. El cambio climático y los desastres también, que muchas veces el ser humano pues muchas veces no se da cuenta, ¿no? Pero pues eso, la compactación, la gente que se sube encima de las raíces, o sea, todo ese tipo de cosas pues influyen. Claro, claro. Bueno, entonces este es otro árbol singular, espectacular, ¿eh? Este es un roble. Este se llama a ver, espera que ya se me ha ido. Este está en Tineo, ahí, el Carballón de Valentín. Carballón de Valentín. Este árbol también es precioso, en Tineo, lo tenéis ahí cerquita, está al lado de una especie de ermita muy pequeña y tal. Y bueno, pues es un árbol también de una belleza espectacular, ¿eh? ¿Por qué está ese árbol ahí? Pues yo todavía no lo sé. Mira que estuve ahí indagando, pues no lo sé. Probablemente porque estaba al lado de la ermita, muchas veces, ¿no? Parece que siempre existe esa relación, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Que el árbol al lado de la ermita, y a lo mejor el árbol lo consideraban sagrado y a continuación pusieron la ermita, o a lo mejor se apareció la Virgen en el árbol. O sea, siempre hay cosas de ese estilo, e historias hay muchas, ¿no?
Pero bueno, yo en este caso no lo encontré, no lo encontré. Si lo habéis encontrado o lo conocéis vosotros, pues me gustaría que alguien me lo dijera, pero no lo encontré. Bueno, esta es la olivera de España, la que os he dicho antes que está con Sileia fastidiosa y que está a punto de morirse, si no se ha muerto ya. Fijaros qué maravilla de árbol. Fijaros qué maravilla, es que parece una escultura cubista, es impresionante. Pues bien, este árbol nosotros lo encontramos por el inventario de Licona, bueno, no lo encontramos, lo conocimos por el inventario de Licona. Y cuando fuimos a Baleares a buscarlo, nos pasamos toda la mañana entera para arriba, para abajo con el guarda. Pues yo creo que estaba por aquí, pero hace más de 8 años que no vengo, era una finca particular, nosotros ya desesperados, que no lo vamos a encontrar. Digo, no puede ser, es un árbol, ¿cómo no lo vamos a encontrar? No es tan fácil encontrar árboles, porque claro, el campo está lleno de ellos, entonces es un poco complicado. Total, no sé por qué empezamos había una zona como de mucha rama seca y empezamos a quitar ramas secas y tal, y de repente empiezo a quitar ramas secas y digo, oh, está aquí. No sé si lo veis, que aquí además hay ramas secas rotas, por aquí. No se puede ver bien con la pantalla, pero bueno, el caso es que nos encontramos esta maravilla. Esta maravilla estaba abandonada por todo el mundo, por el propietario, que no sabía ni lo que tiene, ni por el guarda, ni por la comunidad, ni por nada. O sea, esa es la tristeza. Viene un fuego y se lo lleva todo, ¿no? Entonces, caray, a mí me da pena, ¿no? Me da pena. Hay gente que dice, no, es que no hay que contar dónde están, no hay que decir nada. Y digo, sí, claro, ¿y esto? O sea, yo creo que, no sé, siempre tenemos esa sensación, ¿no? De que no hay que decir dónde, ni hay que decir ni contar nada, pero al final, si nosotros no hubiéramos sacado este árbol no se hubiera catalogado. Desgraciadamente, tiene Sileia fastidiosa, pero bueno, ya le están tratando, están ayudándolo y tal. Pero el caso es que esto es una pena, que son tesoros únicos. Esto no se vuelve a repetir. Este árbol y cualquiera de los que estamos viendo aquí hoy en día, ahora mismo, no se pueden volver a repetir. O sea, es imposible, ¿no? Fijaros qué maravilla. Este es un quejigo, está al lado de Grazalema. La gente conoce el pinsapar de Grazalema y no conoce este árbol. No sabe apreciar este árbol. Está en una finca, es el quejigo de las Hermanillas, en una finca que le llaman las Hermanillas, es de 2 hermanas que, bueno, la verdad es que no saben que ese árbol es especial. Este árbol tiene diámetro de copa, 42 metros de diámetro de copa. O sea, yo estoy ahí, yo soy esta. Aquí estoy. Esto parece un pulpo. Es impresionante. O sea, es un árbol maravilloso, ¿no? Esta es la encina de las 1000 ovejas, en sus buenos tiempos, cuando existía, ¿no? Y bueno, esa ya lo hemos contado. Y luego, en cuanto a edades, pues ¿cómo se mide la edad de un árbol? Pues se puede medir con una barrena, que es una especie de, con sacacorchos, donde se les trae un trocito muy reducido de madera y se cuentan los anillos. La gran mayoría de los árboles singulares no puedes hacer eso, porque están huecos. Luego, además, algunos tienen una estructura ya muy vieja, con lo que vas a sacar no te va a decir nada y, bueno, tampoco es necesario muchas veces a un árbol ya tan viejo meterle un cacharro de esos para luego realmente no vas a sacar mucho más. Entonces, la mayoría de las veces, por ejemplo, con árboles que están bien, que tienen un buen tronco, que además están vegetativamente muy bien y no tienen ningún tipo de debilidad, pues no pasa nada porque les saques eso si anteriormente no se ha sacado. Yo siempre recomiendo que se mire lo que es la hemeroteca de alguna manera de ese árbol, a ver si ha habido ya una extracción de barrena. Si ha habido ya una extracción de barrena, simplemente tienes que sumar los años que han pasado y se acabó.
porque muchas veces pasa que se le vuelve a sacar otra vez y se le vuelve a sacar otra vez, o sea, absurdo. Entonces, pero bueno, que no es tan importante tanto calcular la edad exacta, sino también conocer cómo funciona ese árbol y cómo es su aspecto, porque con su aspecto muchas veces se puede sacar la edad aproximada, ¿eh? Y también estudiando la historia del propio árbol se puede sacar y hacer una estimación muy interesante, ¿no? Entonces, esto es lo que hablamos antes, el arbolito este que estaba ahí arriba del pino del Galapán es mucho más viejo que el propio pino de Galapán. Este pino, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es más viejo? Porque estaba en una zona de mucha menos accesibilidad, por tanto era muy difícil llegar hasta allí, no compensaba llegar no compensa económicamente llegar hasta allí y coger ese árbol, y por tanto ese árbol ha ido sobreviviendo ahí. ¿Y por qué es pequeño? Porque se encuentra en una zona de roca, con mucho viento, entonces adapta su crecimiento digamos, a las inclemencias climáticas, entonces es más eficiente siendo más pequeño, y sin embargo ese árbol tiene cerca de 1000 años. Está medido además por dendrocronólogos, y los pinos, las especies más longevas del territorio español que se han medido con dendrocronología son los pinos laricios, el Pinus nigra, son los que se conoce que son más longevos y están en torno a los 1000 años, 1000 y algo, ¿vale? Entonces, bueno, pero seguramente hay árboles mucho más viejos, ¿eh? Pasa que, claro, estudiarlos lleva tiempo y dinero, ¿no? Bueno, en cuanto a longevidad, ¿vale? Tenemos también este árbol es un castaño que se encuentra, castaño de Rozavales, que se encuentra en Galicia, ¿vale? En Orense, y es un árbol también muy viejo. Sobre todo, bueno, nosotros medimos los árboles de alrededor, que también no eran tan grandes como este, pero sí que sacamos muestra de esos árboles. De este no quisimos sacar porque está hueco y prácticamente no vamos a sacar nada, y lo que hicimos fueron estimaciones, ¿no? Y está en torno a unos 800 años de vida. Este árbol de aquí, que veis, fijaros que aquí este es un árbol que destaca, ¿eh? Bueno, este es el pi gros, que es un pino laricio, se encuentra en Les Ports, en Tarragona, en un parque natural, y bueno, es el pino más grande de todos, como veis, y bueno, este árbol que sí que teníamos datos antiguamente de que le habían sacado barrena de Pressler, o sea, datos de barrena, este está también en unos 750 años, ¿vale? Este árbol en concreto, ¿por qué? Porque este árbol es muy curioso, porque si os dais cuenta, no sé si veis, la masa que hemos visto antes era mucho más joven, y este árbol destacaba por encima de la masa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que todos los demás de su misma generación se los cepillaron, ¿no? Se los cortaron. Claro, y siempre piensas, ¿y este árbol por qué? Pues ¿sabéis por qué? Porque estaba justo en el vértice de 3 parcelas. Entonces, claro, era del árbol para acá es mía, del árbol para allá es tuya. En el vértice de 3 parcelas. Y ese árbol ha servido de mojón toda su vida. 700 años. ¿Vale? El pino de la Virgen, este es un pino también conocido como muy, muy longevo y muy viejo. Es un pino que se encuentra en La Palma, en la isla de La Palma. Creo que el volcán no le ha afectado, pero ha tenido también incendios cerca. Bueno, es un árbol que está, si veis también, tiene una copa muy rala, está trincherándose ya, o sea, va dejando copa, porque los árboles a medida que se van haciendo más viejos, se van haciendo más pequeños. Es como la gente mayor, ¿no? Que va perdiendo altura y se va haciendo más eficiente, ¿no? Bueno, pues los árboles les pasa igual. Este es un árbol muy viejo, también a nivel de dendrocronología ya estaba estudiado por otros expertos, y también está en torno a 800 años de vida, más o menos, ¿eh? Y bueno, este es el tejo de Barondillo.
está en Madrid, muy cerca, bueno, en Rascafría, en el entorno, en el municipio de Rascafría, y es uno de los árboles más viejos que creemos que existen en España. No obstante, como digo, hay mucho que estudiar y eso todavía queda por conocerse, pero bueno, nosotros le estimamos entre 1500 y 1700 años por aproximación, que es una edad aproximada que nosotros fuimos haciendo en relación a los tamaños que nos encontramos en el Inventario Forestal Nacional y las edades que existían en esos tamaños, ¿vale? Entonces, con los datos del Inventario Forestal Nacional, que de tejos tampoco hay mucho, o sea, que por eso hay ese rango de error tan grande de 200 años, entre 1500 y 1700, porque tampoco tenemos muchos datos de tejo. Entonces lo que hicimos fue hacer como una estimación de los crecimientos con todos los datos que se tenían de tejos para ver hasta dónde podían llegar de edad y hacer una media más o menos. Entonces con eso sacamos que este árbol tenía entre 1500 y 1700 años. No es descabellado, ¿por qué? Porque este árbol se encuentra a 1700 metros de altitud y los tejos tienen crecimiento muy lento. Entonces, a 1700 metros de altitud no se puede crecer mucho, porque rápidamente viene el invierno, parón de crecimiento, ¿vale? O sea, las primaveras son frescas, ¿eh? Entonces, en realidad, a esta altitud, no es como, por ejemplo, el olivo de España, que vimos que estaba, no sé si os he dicho que estaba en Ibiza, en Baleares, que está casi prácticamente pegado al mar, ¿no? Tiene 0, si no tiene 0, tiene 100 metros de altitud. Claro, poder crecer a esa temperatura con esa altitud es mucho más fácil que incluso crezcas todo el año sin parar, prácticamente, y aquí no, aquí hay parones de crecimiento para un vegetativo grave. Entonces, no es descabellado que este árbol pueda tener, con esa estructura que tiene, que es prácticamente una catedral en ruinas, que tenga cerca de 1500, 1700 años, ¿eh? O sea, por eso todo tiene un poquito, también tenemos que pensar un poco en la lógica, en cómo ha vivido ese árbol, para poder también estudiar bien todas sus condiciones y la edad que tiene. Aquí tenemos otro árbol también muy viejo y muy longevo, que también por estimaciones de crecimiento en el Inventario Forestal Nacional le hemos dado una edad de 1200 años. Es una encina. Esta encina se encuentra en Mendaza, en Navarra, se llama el encino de las 3 patas, ¿eh? Y bueno, este árbol ahora mismo está mucho mejor, ¿eh? Porque antes podían pasar las vacas por debajo del árbol y ahora el árbol ha ido creciendo más, tiene aquí una pared residual, esta parte de aquí, que se está poniendo muy, o sea, está creciendo bastante, está haciéndose mucho más fuerte esa pared y ya casi ya no pueden pasar las vacas por debajo. Lo curioso es que este árbol ha ido a mejor en vez de ir a peor, ¿no? Porque también es verdad que el pueblo, en Mendaza, lo cuidan mucho y además tienen bastante cuidado con él y le aportan además materia orgánica por debajo, bueno, hacen muchas cosas, ¿no? Pues este encino es espectacular, este encino, fijaros, no es descabellado tampoco pensar que tiene 1200 años, ¿por qué? Crecimiento de la encina lentísimo, madera durísima, para que se pueda hacer toda esa estructura y que además se ahueque, pasan muchos años. Entonces, bueno, pues es un árbol también muy representativo y muy especial. El enebro de Cantavieja, este árbol también situado pues, en las afueras de Cantavieja, no sé si conocéis Cantavieja, es un pueblo medieval súper bonito, muy recomendable. Y está alrededor lleno de vegetación mediterránea y entre ellos este enebro, que no parece gran cosa, este enebro tiene 700 años, ¿eh? También medido. Otro árbol también viejo y longevo con 800 años, este es un alcornoque, el alcornoque del Toril, que está en una finca particular
cerquita de... ¿cómo se llama el pueblo este? Ay, se me ha olvidado. Bueno, se me ha olvidado, pero bueno, está en Extremadura, es un alcornoque, uno de los más viejos que se conocen y bueno. Perdona, Susana, ¿el de Cantavieja dónde está? En Teruel. Y luego está esta Sabina, la Sabina de Sierra María. Esta Sabina a mí me enloquece porque no es tampoco muy espectacular ni muy grande, es una Sabina que está muy bien, pero fijaros que está en Almería, ¿eh? Yo hasta que no empecé a trabajar en esto y me fui allí, no sabía que en Almería había árboles. Sí, sí, pero sí que hay árboles, sí que hay árboles. Lo curioso es que con todas estas cosas, jolín, aprendes bastante de lo que pasa en el territorio, porque realmente dices, a ver, ¿por qué está en Sabina ahí? Eso es lo primero, ella sola, ¿eh? O sea, toda la parte, todo alrededor de toda esa parte de la sierra, esa altitud, no hay ni un árbol, solamente está esta. Entonces, claro, yo preguntando y preguntando, además que, claro, también hay una labor ahí de investigación. Te vas al bar del pueblo, te pones a tomarte algo y ahí empiezas a preguntar. Y entonces, claro, empiezo a preguntar y tal, y entonces, claro, al principio todo el mundo dice, siempre dice lo mismo. Yo siempre la he visto así, todo el mundo, siempre. Yo siempre la he visto así, tal. Y empiezas a preguntar, bueno, ¿y tu abuelo? No sé qué, ¿y qué hacíais aquí? No sé qué. Bueno, y siempre no le dan importancia a nada, nunca. No, nada, hacía. Y al final empiezas a indagar y empieza a hablar uno. Bueno, yo cuando era pequeño me acuerdo que bajaban carros de la sierra, bajaban carros, y había una aduana abajo, bajaban carros llenos de madera. Y había una aduana abajo y entonces ahí tenías que pagar no sé qué y no sé cuántos y te lo llevabas al pueblo de más abajo para venderlo y no sé qué y no sé cuántos. Y yo, claro, ya empezaba yo a pensar, digo, a ver. Y luego uno decía, hasta se arrancaban las cepas, que yo he visto las cepas arrancadas. Y él decía al otro, no, que va, eso, que sí, que yo he visto las cepas arrancadas. Entonces al final, eso era un sabinar. Era un sabinar, lo que pasa que la gente en ese momento necesitaba, en los años 50, 60, bueno, 40, 50 más bien, había mucha necesidad y tenía que utilizarse todo para cocinar, para tal, para lo que sea, todo se utilizaba. Entonces, ¿qué pasa? Que este árbol es un árbol que al tener esa forma de refugio, ahí se metía el pastor con las ovejas, para refugiarse del sol, para refugiarse del frío, de lo que fuera. Y ese árbol ha servido de toda la vida para eso. Y todos los demás, fuera. No hay ni uno más. ¿Vale? Entonces, bueno, es curioso, porque al final dices, esto no solamente representa un monumento estructuralmente, sino que representa una historia y representa las tradiciones y la vida que ha tenido gran parte del territorio español en esas zonas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, como en Almería crece, o sea, es decir, la temperatura es tan alta y luego, bueno, pues hay una humedad muy poquita y hay muy poca precipitación, esos bosques, esas zonas no se han regenerado y se han quedado como están. Pero hay muchas zonas del territorio español que tienen esta misma coyuntura, ¿no? Bueno, este es otro árbol también, digamos, interesante. ¿Por qué? Porque nos llevamos la sorpresa de que era muy vieja esta haya. Esta es una haya que se encuentra en la zona de León, en Ciñera. No sé si conocéis Ciñera, es un hayedo muy chiquitito. Es un hayedo muy cuco, muy chiquitito, que además en aquellos años que bueno, insistían mucho los habitantes de allí, de Ciñera. Yo me acuerdo cuando empezamos el proyecto de árboles singulares de leyendas vivas, nos llamaba un señor de Ciñera, Juan, que desgraciadamente ha muerto, pero un tío encantador, nos llamaba cada 2 por 3, tenéis que venir a mi pueblo a ver el haya, que tenemos una haya estupenda, que tenemos un hayedo no sé qué. Y nosotros, claro, pues que estábamos hasta arriba de ir a sitios, de
Sí, sí, vale, Juan, ya iremos, ya iremos. Pues bueno, al final el tío consiguió que fuéramos allí. Y nosotros, bueno, venga, vamos a ir, tal, pensando, bueno, ya nos va a enseñar, porque también es verdad que hay gente que tiene mucha pasión, pero luego realmente dices, a ver, que el árbol que tienes tampoco es tan espectacular, porque claro, estamos hablando de árboles singulares de toda España, o sea, que depende del foco donde lo pongas, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre, pues al final consiguió que fuéramos. La verdad que nos encantó el sitio, nos pareció maravilloso, un sitio ideal, mágico, muy bonito. Y precisamente esta haya, que le llaman Haya fagus, pues le hicimos, le sacamos, digamos, le sacamos el estudio, digamos, de madera para ver cuántos años tenía. Bueno, pues tenía 490 años. Para un haya es mucho. Y nos llevamos una sorpresa tremenda, ¿no? Porque dijimos, jolín, un árbol que parece que no tiene tampoco tanta importancia ni tanta belleza, fijaros, casi 500 años que ha estado ese árbol ahí, ¿no? Por eso digo que la edad de los árboles es la gran desconocida. O sea, hay gente que dice que este es el más viejo. Yo digo, no sabemos nada, porque puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Pero bueno, que es un caso muy curioso. Bueno, la media un poco de los rangos de edades. Yo al principio, cuando empecé el trabajo, el proyecto, que por cierto, yo estaba en el Serranillo, en Guadalajara, y el Serranillo también participaba con nosotros en recogida de semilla, hacer un banco de germoplasma de árboles singulares y tal. Bueno, el Serranillo es un centro de mejora genética forestal del Ministerio, y yo trabajaba allí en ese momento. Y bueno, yo le decía a los compañeros de Serranillo, digo, va, lo de las edades, digo, vamos, yo creo que están todas sobrevaloradas, porque siempre ponen encina milenaria, encina no sé qué. Y yo decía, digo, no, yo creo que no vamos a encontrar edades tan altas. Bueno, pues yo me llevé una gran sorpresa, porque realmente el tanto por ciento más elevado, sí, son 200, 400, pero fijaros que entre 600 y 800 años tenemos también un montón de árboles, ¿no? Y a mí eso me llama la atención. Es que hay que pensarlo un momento, solamente un momento. 8 siglos sin que nadie se le haya ocurrido cortar el árbol. Es un milagro, es un milagro. El tema es que ese milagro se ha perpetuado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque había algo ahí, algo. Y ahí lo dejo, algo de lo que sea. Pues eso, historias y leyendas. Esta, por ejemplo, el roble de Santa Margarita, es un roble que está al lado de una iglesia muy chiquitita, que era una iglesia donde se curaba la sarna. Y había una fuente donde la gente bueno, de alguna manera se lavaba o se mojaba porque decían que era curativa. El árbol era sagrado porque estaba al lado de la fuente. Entonces, este árbol ha sido especial. De hecho, lo intentaron cortar y creo que el cura lo intentó cortar y creo que fueron los gallegos a por el cura y por poco le matan. O sea, entonces, son cosas que, claro, ahora lo pensamos y yo ahora mismo me planteo, eso mismo, hoy en día hay esa misma pasión por las cosas tradicionales y por los árboles sagrados como antes. No lo sé, no lo sé. Este es otro pino con historia, este es el Pi de las Tres Branques, que se encuentra en Barcelona, en un pueblo de Barcelona, y este es el árbol que representa bueno, pues digamos, el nacionalismo catalán, los 3 países catalanes. Entonces, este es un árbol donde alrededor se hace, no sé cómo se llama la fiesta esta de la diada, ¿es la diada? Sí, bueno, pues otro árbol también interesante. Este es el famoso roble de, lo diré, Guernica, efectivamente. Este árbol, desgraciadamente,
ha tenido varios sustitutos, porque se han ido muriendo. Entonces, bueno, no es el roble de Guernica original, ¿no? Creo que este van por el tercero, me parece. Pero bueno, que es un árbol también sagrado y conocido. Este árbol, por ejemplo, es muy curioso, el pino de la cadena, ¿lo conocéis? Sí, algunos sí, ¿no? Sí. Bueno, el pino de la cadena ese tiene una historia que no la tiene ningún árbol en el mundo. Yo no conozco ninguno que tenga la historia del pino de la cadena. Y os la voy a contar muy rápido. Esto es un señor que en los años, cuando fue 1940, me parece, 1800, no, pero eso es cuando nació su madre. Sí, bueno, en los años 40, 50 por ahí, él estaba veraneando por la zona de Cercedilla y entonces había... Bueno, pues estaba, no sé si estaba leyendo un libro o paseando y tal, y entonces en ese momento le dijeron que se había muerto su madre. Entonces, vio que ese árbol estaba señalado para ser cortado y se le ocurrió salvar al árbol y ponerle una cadena que pone a su querida memoria la fecha de nacimiento de su madre y la fecha de muerte de su madre. Entonces, es muy curioso porque ese árbol está protegido ya para siempre, catalogado por la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque es una historia preciosa. O sea, eso, ¿cómo sabe? O sea, realmente los árboles nos perpetúan. O sea, lo bonito de eso es que un árbol puede estar viviendo durante generaciones con una familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son capaces de vivir tantísimos años, ¿no? Y esto es tan bonito como, y él que lo sabe, dice, esto va a quedar para siempre. Esta es la memoria de mi madre, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy bonita. Y ya termino con esta historia también muy, muy bonita y muy, muy chula. A mí me gustaba mucho este señor que se llama Manolo, que ya desgraciadamente tampoco está con nosotros. Y bueno, pues él habla, que además en uno de los cuentecitos se habla precisamente de la historia de en el libro de cuentos de árboles gigantes se habla de la historia de Manolo. Del olivo de Manolo. Bueno, pues este hombre está debajo de la estaca grande, que era un olivo, bueno, de la familia de él, y él contaba la historia de cómo nació el olivo. Y entonces un día iba con su me acuerdo que dijo, con su burra florentina, que le llamaba la burra florentina, y entonces iba con la burra florentina y tenía una estaca y ataba a la burra con la estaca mientras él hacía cosas de campo y tal. Y un día empezó a llover, la burra se asustó y salió corriendo. Y él fue detrás de la burra y la estaca se quedó ahí prendida. Total, que cuando volvió, la estaca había sacado hojas y era una estaca de olivo. Y total que dijo él, bueno, pues si ya ha sacado hojas, pues que siga. Y entonces la fue cuidando. Y esa es estaca grande. Ese era el olivo de este señor. Y lo curioso de esta historia también es que nos contaba que cuando eran pequeños ellos, se metían, el olivo creció muchísimo, creció tanto, o sea, que dijeron, aquí vamos a poner olivos. Y a raíz de eso, su familia empezó a cultivar olivos. Y bueno, y les fue muy bien. Bueno, pues es un olivo que no es muy viejo, como veis, sin embargo, tiene un crecimiento exagerado. Ese olivo, él decía que en la guerra civil se metían debajo del olivo a dormir y tenía una zona de habitación para chicos y otra habitación para las chicas. Y decía que él recuerda a su madre con la máquina de coser debajo del olivo, cosiendo, ¿no? O sea, claro, esas historias, dices, son geniales. O sea, es algo que no lo vas a volver a ver nunca, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, fatal, ¿no? Pues unos 15 minutillos. ¿15? Más o menos. Vale. Si hay preguntas Vale. y eso para... Vale. Bueno, pues ya os voy a contar cosas, ya dejo de contar historias de árboles, vamos a contar cosas ya un poquito más con enjundia, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, ¿cómo hicimos un poco? Creo que es muy importante la implicación de la sociedad. Entonces, en nuestro proyecto, la verdad es que lo conseguimos,
¿Por qué? Pues porque hubo muchísima gente que nos envió fichas, realmente nos aportó datos muy interesantes y bueno, pudimos hacer una campaña también bastante intensa, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues yo creo que el proyecto funcionó muy bien, ¿no? Y luego, bueno, también tenemos desgraciadamente datos de cosas como la cantidad de árboles que han desaparecido, ¿no?, en estos años. Esto que os estoy contando son datos del 2005, más o menos 2005-2006. Si los ponemos ahora a mirar, seguramente habrán desaparecido muchos más, ¿eh? Pero ese trabajo todavía no lo hemos hecho. A ver si se puede hacer algún día y espero poder hacerlo, ¿vale? En fin, esto es lo que yo he visto que falta, ¿no? O sea, el problema de las causas, muchas veces de esa pérdida de ejemplares, pues muchas veces es que hay catálogos que tienen demasiado número de ejemplares y poca dedicación, hay falta de interés y bueno, sobre todo también hay una cosa, los árboles despiertan curiosidad, interés y tal, pero no pasión. Es muy raro encontrarte gente que esté apasionada por los árboles. Sin embargo, hay gente apasionada por las aves, por los lobos, por todo lo que sea animal, siempre es como, pero sin embargo el vegetal siempre le vemos ahí poco empático con nosotros, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo creo, claro, sí, es que, no sé, no les entendemos, ¿no? Y a mí me parece una injusticia, ¿no? Porque son seres vivos también, ¿no? Y parece que es como más importante una farola que un árbol, ¿no? Entonces, claro, entonces ese es el gran problema, ¿no? Que yo creo que nos falta, como seres humanos, nos falta entender el mundo vegetal también como una parte importantísima del planeta y como parte de nuestra vida, ¿no? O sea, y entenderlos como seres vivos, como seres que están con nosotros y que también tienen sus, no voy a decir sentimientos, porque claro, la gente dirá, estás loca, pero tienen también su rollito diferente, ¿no? Que no sé exactamente cómo llamarlo, pero sí que lo tienen. Entonces, bueno, el tema. Por eso, aquí vamos a pasar un poquito una rueda de desastres, ¿no? Bueno, este es un pino, desgraciadamente a mí me encantaba este pino, el pino de Pilancones. Está en Gran Canaria, está en la Sierra de Tejeda, entre dos pueblos además. Este pino se pensaba que era mágico. Decían que tenía un tema, había un rollo ahí de gente que decía que tenía un tema ultrasensorial, ¿no? De verdad. Y bueno, y eso está basado en que había dos pueblos entre medias del camino. Este árbol estaba en un camino entre Tunte y Ayagaures. Bueno, en uno de los pueblos, que no me acuerdo cuál era, no sé si era en Tunte o en Ayagaures, no había cementerio. Y entonces tenían que ir andando con el muerto. De ahí ya entendí yo lo de cargar con el muerto, porque claro, yo esa expresión nunca la había interiorizado. Cuando me dijeron, no, teníamos que ir con el muerto del Tunte, y claro, yo dije, lo de cargar con el muerto, pues ya lo veo, sí. Bueno, el caso es que iban, y entonces uno de los puntos en donde paraban era donde estaba el pino de Pilancones, un pino, bueno, maravilloso, o sea, era un pino precioso, un pino canario enorme, grandísimo y tal. Y entonces paraban allí y luego seguían, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegó un momento en el que ese pino se convirtió en algo especial, no se sabe por qué, y la gente paraba en el pino, en el camino, y ponía mensajes al árbol, y se lo metía, el árbol estaba hueco, y se lo metía dentro del hueco. Era como un buzón de correos. Entonces, muy curioso, porque, bueno, había mensajes de todo tipo, hasta que llegó un momento en el que ese árbol, la gente pensaba que era mágico, y que tenía algo especial, porque todo el mundo se paraba en el árbol. Y entonces, bueno, pues este árbol, desgraciadamente, en el último incendio que hubo en Tejeda, bueno, no en el último, hace ya por lo menos 10 años, porque ha habido más, pues se calcinó y se cayó, ¿eh? Entonces, bueno.
Esta es otra belleza que también se rompió en Cantabria, un roble también precioso. Este, por ejemplo, es un árbol que nosotros fuimos a buscar, que estaba en el catálogo del ICONA, que era el nogal más grueso de todo el territorio español. Pues cuando llegamos estaba seco y además quemado por dentro, ¿vale? Este es el nogal. Esta es la Sabina retratá en Cuenca, también cuando llegamos allí estaba totalmente abatida, ¿no? Bueno, casos como este es un árbol que estaba catalogado en el catálogo de Cantabria y bueno, pues el señor se le ocurrió hacer ahí una piscina y el árbol se lo cargó, ¿eh? Bueno, en fin, y luego el caso de los olmos, o sea, sabéis, los olmos por la grafiosis, los grandes desaparecidos, ¿no?, del territorio español, pues bueno, ya quedan muy pocos. No se ha vuelto a hacer, que yo sepa, un inventario de nuevo de olmos. Nosotros cuando lo hicimos habían desaparecido como un 25% del total de los olmos singulares y seguramente pues hoy en día habrá muchas más pérdidas, ¿no? Bueno, este es el último estudio realizado que nosotros hicimos con el Miteco, pero este estudio está basado sobre todo en los catálogos de árboles singulares. Si queréis se puede consultar y yo creo que está en la página del Miteco, ¿vale? Y bueno, ahí os he dejado, me parece que hay ahí afuera, hay dos ejemplares por si lo queréis ojear y queréis verlo, ¿vale? Bueno, la legislación, esto es un poco más rollete, yo creo que vamos a pasar un poco más rápido. Hay muchísimas figuras de protección, árbol singular, árbol catalogado, árbol monumento natural, no sé qué. Hay un guirigay cada comunidad autónoma tiene sus particularidades. Aquí veis, sería como la distribución. Como veis, Castilla y León está bastante pobre de árboles. Ahí es una asignatura pendiente, yo creo que tienen los castellano-leonenses o que tenéis, y bueno, esta sería un poquito. Hay como 5.256 árboles catalogados hoy en día, ¿vale? A nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Y luego, bueno, las carencias, pues las de siempre, falta de un poco de recursos, personal especializado, no hay casi nadie que se dedique al catálogo de árboles singulares full time, porque siempre cambia uno, luego cambia otro y claro, así es un desastre. Luego no existen planes de gestión de los árboles singulares, porque parece que no, pero los árboles, aunque necesitan poco, necesitan. O sea, no es lo mismo tener un árbol singular rodeado de hierba seca por todas partes, ¿vale?, que tiene peligro de que se pueda incendiar, de que pueda existir un problema de riesgo de incendio, y también tener un árbol singular jolín, pues que a lo mejor, oye, se le ha roto una rama y bueno, vamos a ver cómo podemos equilibrar esa copa, ¿no? O sea, es decir, un cierto seguimiento. O sea, los árboles tampoco necesitan mucho, pero necesitan un cierto seguimiento y eso no se hace, ¿no? Bueno, una parte interesante son las entidades locales. Yo creo que yo confío más casi en las entidades locales para la protección de los árboles singulares que en la propia comunidad autónoma, porque están mucho más cerca y porque además la comunidad autónoma destaca lo que está muy, pero claro, lo que a lo mejor para un ayuntamiento singular, para una comunidad autónoma no lo es. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento para que vosotros en vuestro municipio pues también promováis un poco eso, ¿no? Bueno, ¿qué árboles tenemos interesantes? Para ver si los podemos proteger, para ver si los podemos de alguna manera salvar, porque muchas veces esa protección ayuda a que si hay alguna urbanización, hay algún proyecto constructivo, muchas veces eso es una manera de parar esas cosas, ¿no?, que se hacen alrededor. Entonces es importante que haya árboles catalogados a nivel local, ¿vale? Bueno, aquí destacar un poco esto como ejemplo. Cataluña, la verdad es que ha hecho unos decretos muy interesantes que
digamos que obliga a las entidades locales a hacer un inventario de árboles singulares y a tener su propio catálogo, ¿vale? Entonces, eso ha producido que haya un aumento en todos estos años de árboles catalogados a nivel local. Entonces, ¿eso qué es lo que ocurre? Que, como digo, ante proyectos constructivos siempre puede haber una forma de arreglarlo. Bueno, nosotros tenemos nuestra ONG, que es muy pequeñita, que os invito a participar si queréis. Nosotros somos, no voy a decir 4 locos, pero casi, que lo que nos gusta es trabajar con los árboles singulares. Y bueno, tenemos una red de municipios amigos de los árboles, ¿vale? Y con esa red, que somos poquitos, vamos intentando hacer cosas, ¿vale? Entonces, la idea un poco es conservación de esos árboles singulares, colaborar también en la sensibilización y en la educación y fomentar un poco entre la propiedad privada y ayudar un poco a esa custodia del territorio que muchas veces es necesaria, ¿vale? Entonces nosotros ayudamos, asesoramos, si nos preguntan, pues oye, nosotros intentamos ayudar y echar una mano en todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y ya por último termino con una frase que es de un ecologista senegalés que a mí me gusta mucho, que dice que solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos lo que entendemos y solo entenderemos lo que nos han enseñado, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, para mí es muy importante la divulgación y la educación para que, bueno, la gente entienda y comprenda a esos grandes desconocidos que son los árboles, ¿vale? Y nada, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, pues encantada de contestar. Este era tuyo, ¿no? Sí. Nosotros aprovechemos, como os he comentado, Ruin Rapaz, el grupo que va a tocar ahora, ha dicho que no va a empezar hasta que lleguemos, o sea, esa cortesía. Así que aprovechemos estos minutillos que nos quedan para hacer algunas preguntas a Susana, si queréis. Bueno, voy también a deciros, a ver, es que he traído unos libros, por si queréis, he traído unos poquitos. Este es de historia sobre árboles singulares, un poco cuenta la historia del árbol a lo largo de los años que ha vivido en ese sitio. Este es más con fotos así grandes y, bueno, un poquito más tipo libro así de bonito. Luego, esta sería una guía para ver árboles singulares por el territorio español, que va un poco de pues, dónde comer, incluso dónde dormir, aunque a lo mejor está un poquito, lo de comer y dormir, puede ser que os encontréis que ya no exista el sitio. También son sitios, a lo mejor a veces muy pequeñitos, ¿sabes? Entonces, lo mismo lo han cerrado. Pero bueno, el árbol espero que siga. Hay alguno que no, otro que sí. Ha habido algunas pérdidas, pero bueno. Entonces, este es el de una guía del viaje. Luego tenéis, esta es la revista de árboles singulares que nosotros editamos semestralmente, ¿vale? Y aquí hacemos artículos un poco también del árbol del año, del bosque del año, también noticias, si queréis mandar información, si queréis mandar también algún artículo vuestro de algo que consideréis, pues encantados también de publicarlo, ¿vale? Y luego este es un cómic que he hecho hace poco con un dibujante estupendo y bueno, cuenta un poco el valor de los árboles, va con unos capítulos que trata un poco pues, de enseñar a la gente cómo funciona un árbol. O sea, el árbol, si el árbol realmente es un ser vivo, cómo reacciona, cuáles son digamos, su manera de trabajar, de crecer, ¿no? Y luego también el valor que tienen en cuanto a la sociedad, ¿no? Y hay son 10 capítulos y va con 10 cuentecitos para adultos al final del capítulo, ¿vale? Y por último ya estos cuentos, esto es un cuento para niños de 6 a 8 años que hicimos además con el Ministerio y se trata un poco pues, de contar cuentecitos, son 5 cuentos cada uno,
Cada libro tiene 5 cuentos y este en concreto es de árboles gigantes. Son árboles que existen en el territorio español de verdad, contado para niños. Entonces aquí está el castaño del campano, está el trago de icot, está un olmo que ya no, la olma de pareja que ya no existe, y está la estaca grande también, está la estaca grande. Bueno, pues eso es todo. Bueno, antes que nada, vamos a pedir una cosa. Como vamos muy justos de tiempo, porque ahora viene la música, y bueno, Susana nos va a acompañar al concierto, yo creo que si tenéis preguntas allí, podéis casi mejor, os vamos a dar un poco instrucciones de protocolo de salida y de llegada al concierto. Hemos puesto la mesita fuera con los libros de Susana para quien quiera comprarlos y que podáis estar tranquilos allí y respiréis. Después iremos todos juntitos, si puede ser, y llegar antes de la 1 menos cuarto al frontón viejo, que está bajando. Perdón, 12:40. Las 2 menos cuarto, sí. Ruin Rapaz es una agrupación de músicos que conoceréis mucha gente de Segovia, porque bueno, pues son conocidos por la banda del Búho, por Clan McKeihan y por otros muchos grupos, aparte de la Nao de Amores, que tenemos el gusto, es una compañía de teatro que tenemos la suerte de que está atracada aquí en Revenga. Ellos han unido un grupo hace 2 años, se llama Ruin Rapaz, es nuevo folk, le llaman nuevo folk, son canciones propias basadas en textos populares y es una maravilla, son unos músicos bárbaros y gracias a ellos pues vamos a terminar esta jornada maravillosa con música. Y habrá por parte del Ayuntamiento de Revenga también ofrecerán un picoteo gabarrero, y que permitirá también que nosotros los vecinos con los que no sois de aquí podamos estar. Por la tarde hay una festividad muy conocida aquí que es el homenaje a los gabarreros. Es una fiesta que gira alrededor de la tradición de los gabarreros. No tiene tanto que ver con la conservación, sino con la explotación de los árboles, pero desde el punto de vista etnográfico también es interesante. Nosotros, antes de dejar paso a Gloria y que ponga el punto final, queríamos dar las gracias a Susana, porque esto que nos has contado hoy ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso, nos va a dejar huella a todos de ganas de ir a ver estos sitios. Y daros las gracias a vosotros por venir como siempre, y gracias especial también a Jorge Murillo, que es un amigo y colaborador que nos va a permitir tener esta charla grabada y poder volver a escuchar a Susana tranquilamente en nuestro canal. Y nada, gracias también a ti por permitirnos grabar tu charla. Un placer. Dejo paso a Gloria para que termine. Bueno, yo quería, como siempre, hacer un agradecimiento a Susana. Ya sabes que soy vencejera. Dar mi vencejo, Ay, muchas gracias. Mi vencejo, el libro de Revenga, para que nos conozcas un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que te lleves un buen sabor de boca. Bueno. Una buena hogaza, una buena Bien, hogaza. bravo, bravo. Muchas Gracias. Gracias. El gallo de mi corral no tiene pico, porque se lo ha quitado el tío Federico. Me voy al huerto a ver si los tomates se están riendo. El pato de mi estanque no tiene plumas, porque se las ha quitado la tía Jesús. Me voy al huerto a ver si los repollos andan revueltos. Vete a tu casa temprano que hoy hace frío, que las nubes son negras y la noche ha caído. ¡Ja!